Continuamos nuestro estudio sobre Primera y Segunda de Pedro. Antes de entrar en nuestra cita del día de hoy, me gustaría retomar la enseñanza que obtuvimos de la cita anterior. En nuestra última sesión aprendimos este maravilloso principio de santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Bíblicamente, Dios el Padre ha hecho a Cristo el Rey eterno. Como resultado, el solo hecho de reconocer que Jesús es el Cristo prometido tiene gran significado. Como cristianos, creemos que la salvación del ser humano radica en el reconocimiento personal de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y esto significa que creemos que Él es el Rey eterno prometido. Por esto, cuando predicamos el Evangelio, generalmente llamamos a las personas a reconocer a Jesús como su Señor, título que literalmente también significa Rey. Como creyentes, hacemos una confesión paradójica a la realidad que resulta demasiado difícil de entender para el resto del mundo. Que esta confesión es que Jesús de Nazaret es el Rey que vive y reina eternamente, pero también que lo reconocemos humillado, clavado en la cruz y derramando su vida hasta la muerte. Todo esto bajo la mano de Dios para el perdón de nuestros pecados. En la razón de su martirio. Este fue el reconocimiento que le dieron las autoridades legales de su tiempo. Miren lo que dice Mateo 27:37. Y pusieron sobre su cabeza eh, su causa escrita. Este es el Rey de los judíos. Finalmente, Dios mismo lo resucitó de entre los muertos al tercer día para nuestra justificación y que literalmente vemos que Jesús, posteriormente de su resurrección, asciende al cielo, tal y como lo testifica Primera de Pedro 3:22, cuando dice de la siguiente manera: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo es Señor. Dios el Padre ha reafirmado su reino y Él es el Rey. ¿Lo quiere reconocer el ser humano o no? Por eso la Biblia nos presenta a Cristo en su regreso, en su segunda venida en el cielo, en Apocalipsis 9:16, 19:16, lo describe de esta poderosa forma y dice en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. De modo que el ser humano solo puede bien creer que Jesús es el Señor o para su mal no creerlo. La Biblia nos profetiza que un día en el futuro la universalidad de los humanos compadeceremos delante de Él y esto será sobre nuestras rodillas, reconociendo que Jesús es el Señor. De forma que Cristo es Señor y Rey, pero no somos nosotros quienes lo convertimos en Señor y Rey. No es nuestra aceptación de su señorío lo que lo hace Rey. Por la Biblia somos llamados a creer que Él es el Rey eterno, y como sus hijos súbditos somos llamados a someternos a su señorío. Como hijos de Dios, hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor. Eso significa que Él, Jesucristo, es el Rey de nuestras vidas. Como cristianos, generalmente pensamos que Jesús es nuestro Salvador. No tenemos ningún problema en enfocarnos en que Jesús es nuestra única forma de ser salvados de la ira de Dios. Pero pasamos por alto que Él es nuestro Señor. La única razón por la que
Él es nuestro Salvador, es porque primero y principalmente Él es nuestro Señor. Pero aquí es donde nuestro Señor nos hace una pregunta directa a todos aquellos que lo hemos reconocido como Señor. En Lucas 6:46 nos pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Alguna vez el doctor Arcis Sproul dijo sobre este versículo y su equivalente en Mateo que podrían tratarse de los versículos más aterradores del Nuevo Testamento, con lo cual estoy plenamente de acuerdo. Si Cristo es nuestro Rey, ¿cuánto obedecemos lo que ha mandado? O hagamos la pregunta más exacta, ¿nuestra vida refleja el señorío de Cristo? Estoy seguro que la respuesta de la mayoría de los cristianos será, pero la salvación es por fe, no por obras. Y mi respuesta es sí, igualmente por fe, arrepentirse y obedecer a Cristo. Ambas cosas son el resultado de la fe. Necesitamos creer que el llamado a arrepentirnos va dirigido a nosotros para poderle pedir a Dios el arrepentimiento. Y necesitamos creer que aquello que Jesús nos ha mandado es un llamado personal para nosotros, para entonces pedirle al Señor el poder vivir su voluntad. Sin embargo, pensar que somos salvos por haber reconocido a nuestro Señor por fe y aún así vivir una vida entera haciendo nuestra propia voluntad es simplemente engañarnos a nosotros mismos. Tus obras, vistas como frutos, no son un medio de salvación. Muestran si tu fe es genuina, si tu reconocimiento de Jesús como Señor ha sido genuino. Por eso es que Jesús en el pasaje que es pues una cita de este mismo, en su pasaje gemelo, por así decirlo, nos dice en Mateo 7, Mateo 7 del 20 al 23, nuestro Señor Jesucristo dice, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, mi oración es que delante de Dios, cada uno de nosotros pueda obedecer y honrar a Cristo como su Señor. El día de hoy nuestro tema principal está enfocado en vivir obedeciendo a nuestro Señor. Y la porción que estaremos estudiando el día de hoy se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 8. He titulado la enseñanza del día de hoy conforme a la voluntad de Dios. Y el texto base en el que me he basado para esta enseñanza es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, que dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Leamos juntos, mis amados hermanos, la cita que estaremos estudiando el día de hoy, que sería Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 8. Acompáñenme a leer esta cita juntos, mis amados hermanos, y dice de la siguiente manera. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento.
Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por- eh, Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio en los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mis amados hermanos, quiero rogarles que me acompañen a orar y pedirle a Dios dirección sobre esta cita. Señor, agradecemos infinitamente el privilegio que nos das de poder aprender de tu palabra. Te rogamos por la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, para que hables a nuestros corazones y también lo que hables a nuestros corazones, Señor, pueda llevarnos a la acción, no para ser salvos, sino como resultado de haber creído lo que tú has dicho. Tú has dicho que hay cosas que no quieres que estén presentes en nuestra vida y te pedimos el arrepentimiento necesario para volvernos de esas cosas hacia ti, Señor, y vivir de tal forma que estemos seguros que estamos viviendo según tu voluntad, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, ilumina nuestro entendimiento y permítenos vivir, Señor, de tal forma que honremos y glorifiquemos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces continuemos. Nuestra porción de hoy vamos a comenzarla leyendo Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, que dice de la siguiente manera. Dice así, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquí el apóstol inicia con la frase, Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Esta frase nos afirma una verdad bíblica que ya hemos estudiado anteriormente en los capítulos 1, 2 y 3. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de forma que podamos ver cómo el tema es un tema central en la predicación del apóstol Pedro, dándonos un ejemplo de cómo debería de ser también nuestra predicación. Aquí el sacrificio de Cristo está relacionado con que ocurrió en la carne. Obviamente esta frase enfatiza la humanidad de Cristo en la encarnación. Debemos tener claro que la naturaleza divina de Cristo se encarnó, es decir, se convirtió en ser humano plenamente. Sabemos que esto era necesario para que pudiese cumplirse las profecías referentes a sus sufrimientos, su muerte y su resurrección. Si hubiese sido plenamente solamente espíritu, entonces no hubiese podido ni sufrir, ni morir, ni tampoco resucitar. Solo un Cristo genuinamente humano podría haber sido traspasado y solo un Cristo genuinamente humano podría haber muerto genuinamente. El escritor de Hebreos lo explica de esta forma en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Lo dice así. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser
en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El apóstol nos da una segunda frase en el versículo que estudiamos, primera de Pedro 4:1, y dice en esta segunda frase, nos dice el apóstol de hecho, contraste que viene como resultado de lo que ha hecho Cristo. Y nos dice, vosotros, armaos del mismo pensamiento. No es la primera vez que el apóstol nos señala a Cristo para inspirarnos en Él para nuestra vida diaria. La intención de Pedro es que nos preparemos para sufrir, pero pero en el contexto sabemos que no estamos simplemente llamados a sufrir por sufrir como quien ama el dolor. La línea del apóstol Pedro literalmente nos lleva, por ejemplo, desde el capítulo 1, versículo 14 y 16 al 16, y nos dice, no conformarnos a nuestros antiguos malos deseos, pero ser santos como quien nos ha llamado es santo. En el capítulo 2:1 nos llama a desechar toda malicia. Más adelante en el capítulo 2:11 nos llama a abstenernos como extranjeros y peregrinos de los deseos carnales de esta tierra, porque también hace cosas, literalmente hace el contraste que es importante hacer estas cosas para glorificar a Dios mientras se practica la justicia. Hacer estas cosas es hacer justicia. Y por ello continúa en el capítulo 2, versículos 19 y 20, cuando dice que Dios aprueba que suframos por causa de practicar esta justicia. Y nos dice que lo anterior va validado en el capítulo 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Posteriormente nos llama a santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. Y en el verso 16 del capítulo 3 nos pide mantener una buena conciencia delante de Dios. Así, siguiendo el ejemplo de Cristo, nos negamos a nuestros vanos deseos carnales. Me parece pertinente ver cómo el apóstol Pablo nos describe este estilo de vida en 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice así, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El mismo apóstol Pablo describe una lucha personal en la cual se restringe tanto a sus propios deseos porque sabe que son enemigos de Dios. Es interesante que Pablo está observando toda su vida de principio a fin y el fruto final de su vida mostrará si fue salvo o no. Aquí Pablo nos habla de ser salvos, no nos está hablando de ser salvos por obras, está manteniendo la idea de ser salvos por gracia, eh, pero al mismo tiempo nos está enfatizando que no podemos ser salvos y al mismo tiempo vivir en un estilo de vida que no está luchando contra el pecado. Quiera Dios darnos un corazón para golpear nuestros cuerpos y ponerlo en servidumbre como lo hizo Cristo y como lo hizo también nuestro hermano Pablo para negarse a sus propios deseos.
El apóstol Pedro continúa este versículo haciendo referencia a Cristo como con la frase terminó con el pecado. Esto nos apunta a un resultado glorioso de la misericordia de Dios manifestada en favor nuestro. De hecho, Dios mismo había profetizado en Zacarías 3:9 lo siguiente. Dice así. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esta promesa Dios la cumplió en la persona de nuestro Señor Jesús. Por esto, en su nacimiento, le anuncia a María que el nombre del niño estará relacionado con esta labor. En Mateo capítulo 1, versículo 21, el ángel lo dice de esta forma. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia nos narra cómo nuestro Señor Jesús creció en gracia y conocimiento delante de Dios y los hombres, y finalmente desarrolló su ministerio terrenal, el cual culmina con sus padecimientos frente a Poncio Pilato, su muerte en la cruz y su resurrección. Ahora extiende un momento culminante en su obra redentora, en el cual él terminó declarando que ha terminado con el pecado, así como lo dice en Juan 19:30. Dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Con esta frase Jesús sella su victoria sobre el pecado. Sus elegidos podemos gozarnos en su victoria, así como podemos decir gloria a Cristo porque terminó la obra en la cruz. Y literalmente de esto se trata. El sufrimiento de Jesús lo hizo terminar una vez por todas con el problema del pecado. Sigamos con nuestra lectura del día de hoy porque apenas acabamos de comenzar en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos, vamos a leer una vez más el 1 y vamos a entrar en el versículo 2. Dice de la siguiente manera, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Fuimos rescatados por Dios y su propósito es que nuestra vida entera la vivamos para su gloria, sea que me queden 20 años de vida o sea que me queden solamente unas horas de vida. El apóstol Pablo nos dice este mismo principio en 2 Corintios capítulo 5 versículo 15 y dice así, dice, por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La preciosa redención en Cristo, tenemos en ella a nuestro nuevo rey, un nuevo soberano al que obedecer. Ese es Cristo mismo. La mejor forma de explicar esta nueva vida se encuentra un par de versículos adelante en siempre 2 Corintios capítulo 5, pero lo vamos a leer en el versículo 17. Mire qué precioso como lo explica y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que generalmente se llama nacer de nuevo. Esta nueva criatura tiene nuevos deseos, nuevos sentimientos y sobre todo tiene el respaldo del poder del Espíritu Santo y su fuerza. Como le dice
Pablo, en otro pasaje, en 2 de Timoteo 1:7, dice lo siguiente, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta nueva naturaleza nos la ha dado Dios para que podamos vivir libres del pecado. Este concepto no solo lo presenta el apóstol Pedro, como lo acabamos de leer, también el apóstol Pablo, como lo también acabamos de atestiguar, quien al terminar de describir la maravillosa gracia que tenemos en Cristo, sella sus palabras con la frase que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia en el capítulo 5 de Romanos. Sin embargo, como sabe el problema que podría traer esta enseñanza a nuestros corazones engañosos y perversos, nos termina diciendo en esa sección de Romanos, capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice así, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para nuestra muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La intención de la redención y de nacer de nuevo es que ahora andemos en un nuevo tipo de vida. Esto es a lo que se le llama la voluntad de Dios para nosotros en nuestro día a día. Dice Pablo, referente a esto en Romanos 12:2, referente a esta forma de vida práctica, dice, no os conforméis a este siglo. Recuérdense que las personas de este siglo anhelan vivir siguiendo sus propias concupiscencias, sus propios deseos, su propia maldad, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vivir como quieren las personas de este siglo y renovar nuestro entendimiento nos lleva no solo a realizar la voluntad de Dios, sino a comprobarla. Continuemos con lo que sigue, los versículos que siguen en la cita que estamos estudiando el día de hoy. Esto sería Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, que dice lo siguiente. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Frente al pasado de los redimidos, la Biblia no hace caso omiso a los pecados que hemos cometido. Es decir, la Biblia no intenta presentarnos como inocentes personas que jamás han cometido un pecado o que jamás han tenido malas intenciones. Al contrario, al venir a Cristo, estoy seguro que la reacción de nuestro Señor Jesús al salvarnos de nuestra condenación es exactamente la misma que tuvo con aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, como lo vemos en Juan 8, del 10 al 11, cuando se dijeron estas palabras. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Estoy convencido que Jesús sigue repitiendo estas palabras posteriormente, después de habernos salvado, mientras mira directamente a nuestros ojos, nos dice, vete y no peques más. Es justamente el contraste de la vida
de la que fuimos rescatados, literalmente la que nos ayuda a entender que fuimos alcanzados para vivir una vida diferente a la que teníamos. Una vida que ahora sigue y vive para la voluntad de Dios. Por eso lo vemos tan claramente presentado en Efesios 2, del 1 al 5, que lo dice de la siguiente manera. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Se repite al menos 2 veces en esta porción que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí practicábamos todos los pecados que los demás practican. Pero Cristo nos dio vida. Ahora ya no vivimos para dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Y en ese sentido, el apóstol Pedro continúa en Primera de Pedro 4:4 cuando dice lo siguiente. Dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Aquí somos un motivo de tropiezo para los incrédulos. Nosotros corríamos juntos con ellos, pecábamos juntos, nos animábamos a pecar unos a otros, nos aplaudíamos el pecado, pero ahora nos avergonzamos de aquella vida y caminamos en otra dirección. Ahora ellos están confundidos y hasta nos insultan por nuestro tipo de vida. Esto es algo que ya nos había mencionado el apóstol Pedro cuando nos dijo un par de capítulos atrás en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 12, que dice así, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. La reacción normal de los incrédulos es ultrajarnos, es murmurar contra nosotros por no vivir como ellos viven. Pero ya no somos hijos de ira, ahora somos linaje escogido por Dios, somos un real sacerdocio delante de Dios, somos la nación santa de Dios. Por eso nuestra porción continúa de la siguiente manera en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 4 y 5. Perdón, no habíamos terminado esta parte del capítulo de Primera de Pedro. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que batallan en el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Continuemos, mis hermanos. Dice así, dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Primero que todo necesitamos decir: hay un juzgador,
un solo hombre a través del cual Dios juzgará al mundo entero. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, de hecho, es que la mayoría de de los credos de los primeros siglos apuntan que un día Cristo va a regresar y juzgará a los vivos y a los muertos. Y ese día es un día que Dios ha señalado desde la eternidad, un único día donde los creyentes y los incrédulos nos presentaremos delante del tribunal de Dios. Ahí seremos juzgados en base a nuestra fe, tal como lo dice Romanos 14:12. Miren qué impresionante este versículo. Dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. A este día en la Biblia se le conoce como el día de Jehová, grande y terrible. Al profeta Joel, Dios le describe este día de la siguiente forma en Joel 2, del 30 al 31, y dice de la siguiente manera: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Dios mismo califica ese día como un día grande y espantoso. En cuanto al día que esto ocurrirá, Jesús le reveló a sus discípulos que nadie sabe ni la hora ni el día, y sin embargo, el sentimiento de urgencia y de proximidad siempre llenó el corazón de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles y de la iglesia durante toda la historia de la iglesia. Este sentimiento estaba inspirado en aquellas palabras que Dios le dijo al profeta Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 18. Una nueva descripción de este día que dice de la siguiente manera: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. La descripción de este terrorífico día nos ayuda a entender qué tipo de día es. Jehová es un Dios bueno y es justamente su bondad la que se pondrá de manifiesto en ese día. Estoy convencido que por causa del concepto distorsionado que tenemos de bondad, no logramos entender cómo la bondad está relacionada con esta descripción terrible de este día. Pero es bastante simple. Si realmente Dios es bueno, entonces debe castigar al malo, al mentiroso, al que practica todo tipo de inmoralidad sexual defraudando a otros como sus cónyuges, por ejemplo, o a sus propias personas y a Dios mismo. Los ladrones, los que se aprovechan de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, los homicidas y todos aquellos que no respetan la imagen de Dios, aquellos que presentan falso testimonio y los que tuercen el derecho. Si Dios es genuinamente bueno y realmente lo es,
Él se levantará contra toda maldad. Esto es aquel día señalado por Dios, donde cobrará su venganza tal y como Él lo promete en Deuteronomio 32, 35. Miren lo que dice. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Este es un versículo potente, pero me temo que nos paramos frente a él como cristianos evangélicos llenos de mucha incredulidad. Estoy consciente que me dirijo a cristianos evangélicos, es decir, protestantes. De hecho, supuestamente esto nos presupone la fe en las escrituras como una cualidad del creyente evangélico por aquella famosa frase de sola escritura. Sin embargo, aunque no todos, pero hay alguno que protegiéndose bajo el título de evangélico y sobre todo cubriéndose de muchas actividades religiosas cristianas, piensan que han sido suficientemente ágiles para huir de la ira de Dios. Pero Jehová promete que a su tiempo su pie resbalará y asegura, yo me vengaré y pagaré a los que me odian y ofenden, tomándome el riesgo de ser rechazado por ti, mi amado hermano, porque probablemente pensarás que mis palabras son el fruto de orgullo moral o de soberbia disfrazada de espiritualidad, pero por el contrario, me siento motivado por amor, tanto amor por ti, que prefiero ser odiado por ti y ser mal visto por ti, solo por si acaso mis palabras pudieran hacerte reaccionar. Si has depositado tu fe en cualquier lugar que no es Cristo, Jehová te está prometiendo a ti que por muy ágil que te consideres, llegará el día en que tu pie tropezará. Ese día Dios dará el pago que tus obras merecen. La ciudad de Nínive oyó la voz de Jehová y creyeron y se arrepintieron y vivieron. Dios perdonó su pecado. Sin embargo, el incrédulo no quiere creer que un día dará cuentas de su pecado delante de Dios. Por ello, como personas creyentes, necesitamos humildad para reconocer si creemos que daremos cuentas por nuestras obras o si realmente no lo creemos. Una cita muy clara que no necesita tanta interpretación y espero que nos ponga a pensar por lo menos unos segundos más referente a esto último. La voy a poner aquí en nueva versión internacional y dice Romanos 8, 12 al 13 de forma clara y contundente. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Como mencionaba anteriormente, frente a la palabra podemos analizar los frutos de nuestra vida para saber dónde estamos parados. Déjenme continuar con la cita que tenemos el día de hoy por causa del tiempo. Continuamos en 1 de Pedro capítulo 4, versículos del 4 al 6, para entender todo el contexto. Dice de la siguiente manera. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos,
para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. También tenemos un problema con la interpretación literal de la parte de la predicación a los muertos. No me voy a meter muy profundamente en eso y voy a ocupar la interpretación de que todos nosotros hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Quiero, en primer lugar, analizar a aquellos a quienes se les ha predicado el Evangelio, como dice a los muertos. Como vimos recientemente, la Biblia se refiere a nosotros como estos muertos en delitos y pecados. Ese es el único estado en el que realmente podemos escuchar el Evangelio. El Evangelio, la traducción literal es la buena noticia. El Evangelio es el plan de Dios para la salvación de los elegidos. Por esto la Biblia, en más de algún momento, vemos que lo llama el Evangelio de Dios o el Evangelio eterno. Mire lo que dice Apocalipsis 14, del 6 al 7, que yo sé que es una cita a la que voy continuamente, pero es preciosísimo. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje eterno es un llamado al arrepentimiento de nuestros pecados. Esto literalmente significa dejar el pecado del cual Dios te ha redimido. En segundo lugar, se manifiesta en una nueva vida temerosa de Dios. El Evangelio da un fruto que se expresa en adoración a Dios. Finalmente, el Evangelio está cargado con la urgencia de responder hoy mismo al llamado que Jehová nos hace. La promesa del Evangelio es que Cristo nos ha salvado de la ira de Dios y carga el mensaje con un sentimiento de urgencia porque enfatiza de la misma forma que lo hace el apóstol Pablo en Romanos 2:16. No tenemos esta cita aquí, pero básicamente lo que dice Romanos 2:16 es el día en que Jehová juzgará a los hombres a los hombres por Jesucristo según mi evangelio. De este modo, el evangelio contiene la mala noticia de la condenación eterna del pecador, pero además la buena noticia para aquellos que han sido redimidos, porque Cristo tomó su lugar en la cruz. El justo murió por los injustos, para que sus escogidos puedan ser salvados en el día de Jehová grande y terrible. Avancemos hacia la parte final de nuestra cita del día de hoy. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Y dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El apóstol Pedro y toda su generación estaban cargados con este sentido de urgencia, pues estaban convencidos que el tiempo del final de todas las cosas está cerca. Han pasado casi 20 siglos desde entonces, y es cierto que las diversas generaciones de creyentes estuvieron persuadidos que el final estaría durante el periodo de su propia generación, mientras que otros, viendo el tiempo pasar, han perdido su sentimiento de urgencia y se han conformado a este mundo. Pero, ya que no sabemos cuándo ocurrirá, tenemos la promesa bíblica que el día de la aflicción está cercano y que está esto que se ha preparado como castigo está por venir, se apresura. Nosotros necesitamos creer lo que dice la Biblia
y esto nos hará sentir literalmente un sentimiento de urgencia que bulla dentro de nosotros. El mejor consejo que nos da en ese sentido de urgencia el apóstol Pedro es cuando nos dice, sed sobrios y velad en oración. Primera de Pedro 4:7 tiene esta relación interesante con la parábola de las 10 vírgenes. Y la enseñanza principal dice, sed sobrios y velad. Así que literalmente necesitamos estar alerta y tener ese sentimiento de urgencia porque aunque pareciera que tarde, en algún momento nuestro Señor llegará. Continuemos. Primera de Pedro, versículo 4 y del 7 al 8. Dice así, déjenme compartir. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mientras el día de Jehová se acerca, día grande y terrible, como iglesia necesitamos ser sobrios y mantenernos atentos en la oración. Y ante todo lo que está ocurriendo mientras acaba el mundo, ante toda persecución, ante toda murmuración y ultraje, ante todo como iglesia, amémonos fervientemente. Necesitamos estar unidos en amor, un amor que sea tan grande que cubra aún las faltas que por lógica pudiéramos llegar a cometer unos contra otros. En ese sentido, uno de los últimos discursos de Jesús dirigidos a sus discípulos estuvo enfocado en esto. Un poco antes de la crucifixión, Jesús les dice en Juan 13 del 34 al 35 lo siguiente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El cristianismo verdadero no es un cristianismo de caudillos, no puede vivirse en una vida ermitaña, no es una vida de monasterio. Al contrario, es una vida en comunidad, una vida motivada por amor, un amor tan grande que aún logra cubrir las faltas que muchas veces vamos a cometer unos contra otros. Un amor tan grande como el amor de Cristo por nosotros, como el amor de Cristo por su iglesia. El amor del que se habla acá es un amor que en primer lugar tiene como ejemplo a Jesucristo y tiene también como meta el amor que Jesús tiene por nosotros. Y en segundo lugar, este amor ágape es la motivación para el trato respetuoso entre creyentes, como nos enseñó el apóstol Pablo cuando nos dice en Gálatas 5:14, nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Todo aquel que no es yo, literalmente, todo aquel que no soy yo. Quisiera ir concluyendo con un último pensamiento. La palabra de Dios nos ha mostrado claramente que fuimos comprados por Dios para que ahora vivamos para Dios y no para nosotros mismos. Esto nos deja la clara necesidad de creer no solo que literalmente lo que de que hemos sido salvados, sino también necesitamos pedirle a Dios que traiga estas cosas de las que nos está instruyendo y enseñando a realidad en nuestra vida. Fuimos comprados para vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Esto es literalmente una verdad que no podemos evitar.
Yo no soy el actor principal de mi historia, no soy el rey de mi historia. Si tiendo a vivir de esa forma, me estoy alejando totalmente de la voluntad de Dios. Ahora, eh, de seguro que entre más minucioso sea nuestro deseo de vivir la voluntad de Dios, más frustrados podemos llegar a estar en algunos momentos, porque nos sentiremos en un conflicto constante. Entre más me niego a mis propios deseos para poder cumplir la voluntad expresa bíblicamente para mi vida, que es que ya no viva como viven los demás gentiles, diciéndole que sí a mi carne constantemente, sino que viva negándome como un extranjero, como un peregrino, como alguien que ya no pertenece a esta tierra. Claro que va a generar conflictos, entre más grande sea nuestro esfuerzo, pero no dependemos ni siquiera de nuestra fuerza, sino que tenemos el Espíritu Santo acompañándonos y fortaleciéndonos. Habrá muchas veces que tendremos desánimos, otras veces que sentiremos que somos demasiado limitados mental y emocionalmente como para entender cómo vivir esa voluntad de Dios. Y sin embargo, hay una hermosa promesa hecha por Dios para sus redimidos. Esta promesa es con respecto a este tipo de vida del que estamos hablando, que vive la voluntad de Dios y se niega a sí mismo, que también podemos llamarlo una vida de santidad. Y nos dice así Isaías capítulo 35, versículos 8 al 9. Dice así: y habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, y gloria a Dios porque me identifico, no se extraviará, no habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallarán, para que caminen los redimidos. Bajo persecución, bajo maldiciones y burlas de los incrédulos, agobiados tal vez por la maldad del mundo, pero quien camine por este camino angosto, por el poder del Espíritu Santo y por la gracia de Dios, por muy torpe que sea, no se extraviará en el camino. Gloria a Dios por su promesa. Oremos, mis amados hermanos. Padre, queremos pedirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudes a entender que nos compraste para una vida nueva. Ayúdanos a vivir en esa vida nueva. Ayúdanos a negarnos a nuestros deseos pecaminosos y vivir de tal forma que estemos seguros que estamos cumpliendo tu voluntad para nuestra vida, Señor. Ponemos esto en tus manos porque anhelamos honrarte y glorificarte como el Rey de nuestras vidas. Es precioso saber que ya expresaste qué es lo que tú quieres como rey, qué es lo que tú deseas de tu pueblo. Y nos has dicho que vivamos una vida diferente, porque para eso nos compraste, para que ya no vivamos aquella vida de donde éramos esclavos. Hoy somos libres, ya no tenemos que responder a esa vida, ya no somos deudores del pecado ni de la concupiscencia, somos tuyos y tú eres nuestro Señor. Permítanos vivir de tal forma que honremos y glorifiquemos tu nombre. Ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradezco muchísimo su atención, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga.